Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Bueno, vamos a partir primero con un concepto bien general, que es el PIB, ¿sí? Hay varias definiciones, pero yo creo que la más general es que el Producto Interno Bruto es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos dentro de una economía durante un periodo determinado. Entonces vamos a desglosar un poco esta definición. Primero, valor de mercado, o sea, se mide monetariamente, ¿sí? O sea, en plata, ¿ya? También es importante que son bienes y servicios finales, ¿ya? No se cuentan bienes o servicios que son intermedios. Por ejemplo, la producción de madera, si quiero hacer un cuaderno, el proceso, digamos, de producción no se cuenta. Solamente vamos a contar el cuaderno, ¿sí? Que es el producto al final, que es final, ¿sí? También es importante que es dentro del país, o sea, importa dónde se produce. Por ejemplo, si yo tengo una empresa, ¿sí? Que es extranjera y produce acá en Chile, eso al final cuenta como PIB de Chile, ¿sí? Aunque la empresa sea extranjera. ¿Sí? En caso contrario, si una empresa chilena, por ejemplo, produce en Argentina, eso no va a contar en el PIB de Chile porque esa empresa está produciendo en Argentina, entonces va a contar en el PIB de allá, ¿sí? A todo esto, si tienen cualquier duda, consulta, me preguntan, no hay ningún problema, eh, para que no tengan ningún tipo de duda en consultar, ¿ya? Entonces, son cosas igual importantes que tenemos que considerar. Y el periodo usualmente puede ser anual o trimestral, eso puede ir variando un poco, pero siempre es en un periodo determinado, ¿sí? Entonces, además de esto, tengo que admitir a alguien, ahí sí. Entonces, aparte de esto, es importante también saber que lo que no mide el PIB, ya que aquí te puede entrar un poco también la confusión. Por ejemplo, lo que es el bienestar total, el bienestar quizás social, eso no lo cuenta el PIB, ¿sí? O sea, la felicidad de cada individuo, de cada persona que vive acá en Chile, o bueno, en cualquier otra parte del mundo, no lo cuenta, ¿sí? Entonces, hay que tener igual ojo con eso. También, por ejemplo, la distribución del ingreso, ¿sí? Eh, Tampoco lo mide, ¿sí? Entonces, no es que el PIB que crezca mucho significa al final que va a haber un bienestar eh, social mejor, digamos, porque no necesariamente es así. Ya hay que tener en cuenta bastante eso y es un concepto también que podemos verlo con el PIB per cápita, no sé si eso lo han visto, quizás lo veamos en otras ayudantías, que puede explicar mejor quizás este concepto. Pero por el momento lo vamos a dejar así, ¿ya? Bueno, también el trabajo doméstico no remunerado tampoco cuenta el PIB. Las economías informales, ¿sí? Que también está de moda, tampoco entra, porque no es algo, digamos, que esté regulado, entonces no entra en ese registro. Y también la calidad ambiental tampoco es parte, ¿bien? Entonces es importante aquí separar qué es lo que sí cuenta como Producto Interno Bruto y qué no, ¿ya? Aquí la idea que les decía antes sobre evitar lo que es la doble contabilización, ¿sí? O sea, contar dos o tres veces un proceso, ¿sí? De un producto o servicio final. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo bueno, el agricultor vende trigo, lo vende en 100, el molino vende harina en 160 y la panadería vende pan en 220. ¿Ya? Entonces, en este caso, si sumáramos 100 más 160 más 220, lo que estaríamos haciendo es contar varias veces eh, la misma producción. Y eso no es correcto. Lo que nosotros tenemos que fijarnos es específicamente en esta parte de acá. ¿Sí? Que al final la panadería vende el pan en 220. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a contabilizar. ¿Sí? Y se va a considerar PIB. Lo otro en este caso solamente es el proceso, digamos, ¿ya? Pero no vamos a contabilizarlo y no va a entrar en nuestro cálculo, ¿sí? Hay que tener esto bien claro. Entonces acá dice la forma correcta es contar solamente el bien final o sumar el valor agregado de cada etapa, que esa es una forma de medición del PIB que lo vamos a ver en unas slides más, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Si no me dice nada, ahí yo sigo. Si no, cualquier cosa, me paro. A todo esto, no sé si pueden ver la ayudantía, la subí a Webc. ¿Me pueden confirmar si ya la tienen? Sí, sí sale. Ya, súper. Muchas gracias. Que se me olvidó ponerlo en el aviso.
Entonces, seguimos también con otro concepto que me imagino que también lo vieron en clases, el PIB nominal versus el PIB real, que al final son dos cosas distintas y que muchas veces uno puede confundirlo. Entonces, hay que ir viéndolo paso a paso. Por un lado tenemos el PIB nominal, que el PIB nominal lo que hace es valorar la producción con los precios en un año, ¿sí? Igual esto lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda claramente y vean que en verdad no es difícil y es bastante también intuitivo. Entonces, al final es la sumatoria de P por Q, precio por cantidad, ¿sí? En un año corriente, ¿sí? Y el PIB real lo que hace es valorar la producción con los precios de un año en específico, ¿sí? Un año base que le llamamos, ¿sí? Entonces, ahí está esa diferencia, ¿sí? Por un lado tenemos el año, ¿sí? De precio corriente, y por otro lado el PIB real, en donde lo vamos a poner en un año fijo, y lo que va a ir cambiando en ese caso es la producción, el Q. Entonces, el PIB nominal va a cambiar por variaciones respecto en precio y cantidad, y el PIB real lo que va a hacer es solamente aislarlo en cantidades producidas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Al final lo que hace el PIB real es sacar, digamos, de la ecuación lo que es el precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un año, por ejemplo, el 2024, en comparación al 2025, el precio, digamos, por ejemplo, de la leche, respecto al año 2024, digamos que era 5. Y en el año 2025, 2026, era 7. Entonces, claramente, como por esta fórmula que ven aquí, el PIB va a aumentar. Pero en ese caso, no necesariamente aumentó por la producción de ese bien o servicio, sino que aumentó debido al precio. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos en el PIB real es dejarlo a un año base para ver qué tan, si realmente hubo un cambio importante en el PIB, pero más en la producción, digamos, que por el año. ¿Sí? Entonces, perdón, que por el precio. ¿Sí? Entonces, es importante porque al final el PIB, podemos decir que aumentó o aumentó el PIB, pero al final aumentó porque los precios subieron. Entonces, al final igual es un poco engañoso. Entonces, lo que el PIB real hace, eh, aislar un poco eso y solamente enfocarnos en las cantidades producidas, que al final eso es lo más importante. Bien. Aquí tenemos un ejercicio bien corto que habla también sobre el pan. Entonces, aquí tenemos el año 2024, 2025, y tenemos el precio en cada año. En 2024 de 2 y 2025 de 3. Y la cantidad de panes, 100 y 120 respectivamente. Entonces, lo que se nos pide acá es calcular el PIB nominal del año 2025 y calcular el PIB real del 2025 usando el año 2024 como año base. Obviamente en las pruebas se lo van a dar, ¿ya? Esto, el año base se los deberían dar, no deberían asumir un año porque cada uno tendría distintos resultados. Entonces las pruebas va a ser algo así, calcula el PIB real del 2025 usando como año base el 2024. Entonces, acá tenemos la solución. El PIB nominal del 2025, como habíamos visto antes, es precio por cantidad. En este caso, el precio del año 2025 por la cantidad del 2025. Entonces, 3 por 120, 360. Sí, como ven, es bastante simple. eh, y aquí, en verdad, en la prueba pueden ganar puntos fáciles porque no es algo tan complejo. Y el PIB real, en este caso, como nos dicen que tenemos que usar el año 2024 como año base, usamos el precio del 2024, que en este caso es 2, y lo multiplicamos por la cantidad producida de panes en el año 2025, que en este caso es 120. Entonces, 2 por 120, 240. Entonces, si acá se dan cuenta, eh, el PIB nominal del 2025 es más alto en comparación al PIB real del 2025, ¿sí? Porque si se dan cuenta acá en verdad usamos el precio más bajo, ¿sí? Pero lo que sí pasó es que hubo una mayor producción, ¿ya? Entonces hay que tener esa diferencia. Al final lo que cambia acá entre ambos cálculos no es más la cantidad, sino más el precio que estoy usando para valorar esa producción. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto, súper. Todo claro, todo Seguimos. claro. Ya, buenísimo. Ya, entonces aquí venimos ahora con cómo vamos a medir el PIB. Hay que tener en cuenta que
estas tres formas, si uno lo piensa, debería dar exactamente igual, ¿sí? Los tres resultados deben ser lo mismo, porque al final la economía se puede mirar de varios ángulos, ¿sí? Entonces, lo que se produce, lo que se gasta y lo que se gana, que es el ingreso. Entonces, si alguien produce algo, al final esa producción va a generar ingresos para alguien. Y ese ingreso en alguna parte también al final termina siendo un gasto. Entonces, eh, puede tener sentido que los tres resultados tengan que dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos las tres métodos. El primero es el método del gasto, que es suma el gasto en bienes y servicios finales producidos en la economía. El valor agregado suma el aporte nuevo generado en cada etapa de producción. Y el método del ingreso suma todos los ingresos generados al producir los salarios, las utilidades, las rentas y los impuestos. ¿Bien? Entonces, este es el método del gasto. Esta fórmula se la tienen que aprender. Ya, yo creo que no es tan difícil tampoco, pero es importante que se la aprendan porque no sé si va a estar en la prueba, no creo. No creo que esté. Se la tienen que aprender. Igual no es tan difícil. Por un lado, en este caso el PIB lo podemos considerar como consumo, que son ya consumo de los hogares, por ejemplo, no sé, pues comida, ropa, el transporte, ¿sí? Inversión, que puede ser, por ejemplo, en maquinaria, en construcción, en propiedad de plantas y equipo, ¿sí? Inventario, eso es lo que se considera inversión. El G, que es gasto del gobierno, la X, que es exportaciones, y la M, que en este caso es importante aquí, no se suma, se resta, ya eso es importante, porfa. Las importaciones se restan. ¿Por qué se restan? Porque no es que sean malas y que no sirvan, de hecho todo lo contrario, sino solamente porque no fueron producidas dentro del país. Entonces, como habíamos visto en la definición de PIB, que solamente corresponde a productos terminados, ¿sí? Bienes o servicios que estén aquí producidos en Chile. Entonces, por eso nosotros las importaciones no las consideramos dentro del PIB. ¿Perfecto? Entonces, eso es importante. Estos dos otros métodos, sí, tenemos el método del valor agregado y del ingreso. Como les comenté, el valor agregado es simplemente el valor de las ventas menos los consumos intermedios. ¿Qué eran estos consumos intermedios? Como les expliqué antes, eran todos los productos que al final son utilizados ya sea para la producción o servicios, por ejemplo, energía, ¿sí? Para realizar tener este producto o servicio al final, ¿sí? Esas son todas esas cosas productos que son entre medio de la producción total, ¿sí? Que no cuentan realmente el producto terminado, son solamente los intermedios. Por ejemplo, la madera para hacer una hoja de papel, ¿sí? Y es simplemente la sumatoria. Por otro lado tenemos el método del ingreso, que es una forma simple de verlo, es sumar, claro, todas las remuneraciones, las utilidades o excedentes, los intereses, los impuestos y también la depreciación en algunos casos. ¿Sí? Como les digo, bastante intuitivo, no es tan difícil, solamente hay que aplicarlo. Espérenme que voy a admitir a alguien. Solamente que, más que aprenderse también la fórmula, es como entenderlo y sí, así se va a hacer mucho más fácil. Como les digo, en verdad esta parte, ojalá que en la prueba, que no sé cuándo la tienen, me imagino que pronto, eh, aprovechen de ganar todos los puntos posibles en esta prueba. La prueba es como el 25 de abril, weón. Fuera de chiste. Ah, como en un mes más. Ah, Sí, buenísimo, excelente. Ya, súper. Entonces, les recomiendo que aquí ganen puntos porque es bastante intuitivo y se lo entienden súper bien. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos un ejercicio, que lo voy a hacer aquí ahora en la ayudantía, que es bastante similar al que hicimos, al que vimos antes, solamente que aquí hay más bienes, digamos, y hay más años. ¿Ya? Entonces, dice así, en una economía solo se producen pan, leche y cuadernos. Se observa la siguiente información. Entonces tenemos todos los bienes, el pan, la leche, los cuadernos, tenemos el precio del 2024, las cantidades del 2024, el precio del 2025 y cantidad del 2025. Bien, entonces nos piden calcular PIB nominal del 2024, PIB nominal del 2025 y calcular el PIB real del 2025 usando el 2024 como año base. ¿Sí? Ven que siempre nos dicen el año base, entonces no tienen que preocuparse de ver cuál es el año base, porque ya lo da.
Entonces, y a partir de tus resultados, comentar brevemente si entre el año 2024 y el 2025 aumentó solo el nivel de precios o también la producción. Sí, tenemos que hacer esa comparación. Entonces, vamos a poner en la primera parte, que sería el PIB nominal, ¿sí? Del año 2024. Entonces, vamos a hacer el cálculo PIB nominal 2024. Entonces, ¿cómo era esto? Precio, ¿cierto? Por cantidad. En este caso, 2%, ¿cierto? Que estamos viendo esta parte de acá que es el pan. Entonces, sería 2%, ¿cierto? Más 4 por 50, que es la leche, más los cuadernos, que son 10 por 30, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si sumamos todo esto, nos debería dar, esto es 200 más 200 más 300. Entonces, el PIB nominal del 2024 es 700. Bien, ese sería el primero. Ahora, lo mismo, exactamente lo mismo con el PIB nominal del año 2025, que también es precio por cantidad. Entonces, aquí tendríamos acá el pan, que sería 3 por 120, más la leche, que es 5 por 60, más los cuadernos, que son 12 por 40. Entonces, tenemos que el PIB nominal del año 2025, esto es 360, más 5 por 60 es 300, y 12 por 40, 480. Entonces, el PIB nominal del 2025 es 1140. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, en este caso aquí el PIB nominal del 2025 es mayor al del 2024, eh, porque claro, aquí tenemos más cantidades producidas en el 2025 eh, que en el 2024, ¿sí? Y podemos ver que el precio también, ¿sí? El precio, claro, también es mayor, ¿sí? Entonces debería dar más, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos PIB nominal 24 y 2025. Ahora nos piden calcular el PIB real del año 2025 y usando año base en el 2024, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? En este caso, tenemos que concentrarnos solamente en el año 2000, considerar solamente el año 2024 para efectos del conteo y contar las cantidades, en este caso del 2025. Entonces, sería de la siguiente forma. Tenemos el PIB real del 2025. En este caso, el pan sería precio del 2024, que acá está, 2 por la cantidad del año 2025, que sería 120, más el de leche, que es 4 por 60. Y tenemos también los cuadernos, que el precio es 10 del año 2024 por la cantidad producida en el 2025, que es 40. Entonces sería 10 por 40. Entonces todo esto nos da real del 2025. Esto es 240 más 240 más 400. Entonces el PIB real del 2025 son 880. Perfecto. Tendríamos ya resueltos los ejercicios. Ahora, lo que nos dicen también es, a partir de los resultados, comentar si entre 2024 y 2025 aumentó solo el nivel de precios o también la producción física.
Entonces acá vemos al final que el PIB nominal del año 2024 subió claramente de 700 a 1140. Pero el PIB real también sube, ¿sí? De 700, ¿cierto? A 880. ¿Ya? Si usamos como referencia el año 2024. Entonces, no solamente en este caso aumentan los precios, sino que también aumenta la producción, como habíamos dicho antes. Podemos comparar acá los precios, ¿cierto? Que son en comparación más altos y también la cantidad producida es mayor. Entonces, es normal que dé ese resultado. ¿Bien? Entonces, como les digo, bien, este ejercicio es bien corto y que es intuitivo y no tiene tanta complejidad, pero sí lo importante es no confundirse con el año base y poner bien los números al final, que eso es lo importante y no ponerse nervioso en la prueba. Entonces, ahí tendríamos el primer ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahora? Sí, todo claro, Renato. Ya, perfecto. Excelente. Entonces, acá tenemos un segundo ejercicio, que esto ya es más respecto a lo que habíamos visto, respecto a la forma de cómo podemos nosotros calcular el PIB por los tres métodos. Entonces, dice así, una economía produce mesas en tres etapas, la madera, fábrica y tienda final. Además, se registran los componentes del gasto final y todos los ingresos generados. Y aquí nos dicen que todos los valores están en miles de pesos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la gana productiva, los ingresos generados y los componentes del gasto final. Entonces nos piden calcular el PIB por método del gasto, calcular el PIB por el método del valor agregado y también calcular el PIB por el método del ingreso. Y al final verificar que los tres coincidan porque como habíamos visto, eh, deben sí o sí los tres métodos dar el mismo resultado. Entonces vamos a poner acá primero el método del gasto. Ya. Entonces, primero recordemos la fórmula. Entonces, recordemos que, acuérdense para el método del gasto, la fórmula. Entonces, es PIB igual C, consumo, más ingresos, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, que esto lo voy a poner en rojo para que no se le olvide. ¿Ya? Entonces, aquí lo tenemos bien a la vista. Vemos acá los componentes del gasto final y nos están dando literalmente todos los valores. Entonces, solamente tenemos que reemplazar. Entonces, tenemos 780 más 180 me parece que era. ¿Sí? Más 140 más 60 menos 160 que son las importaciones, perdón. 160. Entonces, aquí tenemos que el PIB total de esto, si lo sumamos, da 1000. Bien, ahí tenemos la primera forma de calcularlo. Está la segunda forma, que es el método del valor agregado. Agregado. Y en este caso era las ventas, ¿cierto? Menos los consumos intermedios. Que habíamos dicho que pueden ser las materias primas, la energía, etcétera. O sea, son transformados durante todo el proceso de producción del bien o del servicio. Bien, entonces aquí en esta tabla nos dan las ventas y los intermedios, ¿sí? Que son los consumos intermedios. Entonces, en el caso de la madera, las ventas 300 y los intermedios son cero. Entonces, aquí ya podemos calcular. Entonces, tenemos la madera, que es 300 menos 300 menos cero, 300. Tenemos la fábrica de mesas, que es 700 menos 300, eso da 400, ¿cierto? Y la tienda final, que es 1000,
las ventas menos los consumos intermedios, que son 700. Y esto da 300. Entonces, si sumamos todo esto, 300 más 400 más 300, tenemos que el PIB por el método del valor agregado también es 1000. Entonces, podemos ver también que da el mismo resultado. Lo bueno es que en la prueba, si los tres resultados le dan lo mismo, seguramente va a estar bueno. Y si no, ahí tienen que ver cuál es el error, pero lo bueno es que se puede comprobar eh, si hay algo que se está fallando. Y por último, tenemos el PIB, el método del ingreso. Método del ingreso, que al final es sumar, sumamos, voy a poner acá, todos los ingresos generados. Entonces, voy a poner aquí PIB. Y si nos vamos a la tablita de acá, vemos todos los ingresos generados. Las remuneraciones, utilidades, rentas, intereses, impuestos netos de subsidio. ¿Sí? Entonces, es simplemente sumar toda esa columna que está ahí para encontrar el PIB. Entonces, 620 más 250 más 80 y 50. Y esto también da 1000. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, bueno, no sé cómo sea en la prueba igual, ¿ah? Porque aquí esto era más para entender la idea. Em, no sé cómo se los pueden calcular. Yo creo que, me acuerdo de la prueba cuando yo lo di el año pasado, era, me hicieron calcular más esto, PIB nominal y PIB real. Creo que esto, creo que no, por lo que recuerdo. Pero igual es bueno saber todas las formas de calcular y sobre todo las fórmulas, que son importantes, y entender también cómo es el detrás de eso. ¿Ya? Entonces, eso sería la ayudantía. La verdad no es tan largo, pero sí es importante como tener estos conceptos claros para después ya lo que viene después entenderlo de buena forma. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? Si no, para dejar de grabar. Esto obviamente se va a subir también para la gente que no pudo asistir. Va a estar subida también y lo voy a mandar ahí por avisos también para que tengan acceso al link y puedan verlo todas las veces que sea necesario. Por mi parte, No hay todo ninguna claro, duda. Renato. Ya, perfecto. Voy a entonces dejar de grabar.